Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. El episodio número 4 de Hakuna Matata por el mundo en Bolivia. Y hemos llegado nada más y nada menos que a Uyuni. Un lugar que personalmente quería conocer un montón, así que estoy súper feliz de estar acá. Yo también, estamos re contentos. Estos días han sido muy agitados. Así que quedaste a ver este video porque hay un montón de cosas interesantes para ver en esta ciudad. Bueno, nuevo control en la ruta. Es impresionante la cantidad que hay. O sea, la entrada y salida de cada ciudad hemos visto. ¿Hacia dónde? Hacia Uyuni. ¿Sus papeles, por favor? ¿De cuál? ¿El del ingreso a Bolivia? Sí. ¿De ahí? Carolina, ¿me dice usted? Sí. ¿Me puedes abrir? Del otro lado. Bueno, por el momento muchos controles, pero todo normal. Nos piden el documento, el papel del ingreso del vehículo y en este caso subieron a revisar el motorhome. Y acá se termina la ruta. ¿Estaremos bien, mi amor? Yo creo que sí. Teníamos entendido que todo el camino hasta Uyuni era asfaltado. Hay dos opciones. O se termina acá para siempre, o podemos tener la esperanza de que sea solo un pedacito y después retome. Falsa alarma. Se ve que ha sido un pedacito y acá ¿qué está feo? Acá volvió el asfalto y el río que tenemos a nuestra izquierda, que se ve hermoso todo este valle súper colorido de montañas, es el río Tupiza. Bueno, ahí creo que llegamos al primer peaje casero, lo vamos a llamar, boliviano. A ver qué pasa acá. ¿Cuánto sale? Sí. Bueno, nos cobró 16 bolivianos y me dio 1, 2, 3, 4 tickets, 2 de 5 y 2 de 3, que supuestamente, si le entendí bien, nos lo van a ir pidiendo por el camino para ir entregando los peajes. Así que hasta Uyuni con esto estaríamos cubiertos. La verdad que lo que hemos hecho hasta el momento, que llevamos 140 kilómetros, el estado de la ruta es espectacular. Esta parte que hay subida, todo ruta de montaña en carril triple, espectacular. Miren, 4000 metros de altura, 3998 llegamos. Creo que ahora empieza a bajar el camino. Lo que fue esa subida tremenda. Y no era el punto más alto, así que seguimos subiendo.
atrás de esta pendiente hay una más. Esperemos que esto empiece a bajar porque si no nuestro cálculo de combustible nos va a terminar rápido. Ya está No, subiendo. mirá hasta dónde va la ruta. Bueno, Igual bueno, está espectacular. espectacular la ruta. Y los paisajes, impresionantes. Y nosotros con la esperanza que la ruta empiece a bajar. Miren los caracoles que se vienen. Sigue subiendo. Esa canción es como un comodín, porque aplica para todo. Para todos los países Mirá, te pega. se puede ver ahí en el GPS los... Caracoles. Igual todo lo que estamos contando no es a modo de queja, solo lo que estamos compartiendo, lo sorprendidos que estamos de cómo se va la ruta, que no nos imaginábamos, no sabíamos, pero el paisaje, volvemos a decir, es muy lindo y el estado de la ruta impecable. El paisaje no deja de sorprendernos, siguen las montañas con diferentes colores. Acá les presentamos el Valle de la Luna. Boliviano, acabamos de bautizar. No, pero porque es muy parecido a todos los paisajes que siempre se llaman el Valle de la Luna. Y acá estamos llegando a Atocha. No tengo conectividad como para ver el tamaño de este pueblo, pero se ven todas las casitas ahí en la montaña. Pero nosotros vamos a seguir con destino hacia Uyuni. Y no dejan de aparecer formaciones en todos lados con distintos colores. Pasamos recién por una parte que nos hacía acordar un poco a Cusi Cusi en Jujuy. ¿Cómo venís? Muy bien. ¿Qué ando? ¿La ruta qué te parece? Espectacular. No hay pozo, está pero bien marcado, espectacular. Y acá nos encontramos con médanos o dunas. Ah, tengo dudas si duna y médano es lo mismo o hay diferencia. Pero la diversidad de paisajes que vimos en estos 200 kilómetros, impresionante. Y encima estamos yendo a un salar. Hicimos una parada a almorzar un poco tarde. Venimos con los horarios medios... Ah, te estaba filmando pero está en la heladera. Estamos con horarios medio cambiados. Sí, pero vamos a hacer una parada. En realidad nunca tenemos como horarios, que muchas veces por ahí nos preguntan. Nos acostamos cuando tenemos sueño, nos levantamos cuando nos despertamos, comemos cuando tenemos hambre, ¿no es cierto? Esa no es rutina. El almuerzo de hoy, quinoa con zapallo coreano, con almendras, maní, semillas, exquisito. Y este paisaje. Y hemos llegado finalmente a la ciudad de Uyuni. Se vienen cosas muy interesantes para mostrarles. Estamos transitando por la ruta principal que viene por ahí y sigue acá. Acabamos de llegar, estacionamos, ya que vamos a mostrar enfrente Gendarmería, así que está espectacular para pasar las noches ahí. Y salimos a caminar para buscar algo de comida, un poco de fruta y verdura. Así que una vez que nos acomodemos acá, vamos a salir a recorrer esta ciudad y mostrarle cada uno de los rinconcitos de esta ciudad tan turística y tan importante.
Y acabamos de entrar al mercado para comprar algunas frutas y verduras. Te voy a pedir tomates. Bueno, acá tenemos bolsa. 1 kilo, sí. El tomate valía 12 bolivianos el kilo. ¿Cuánto vale la zanahoria? ¿Cómo? 12 el cuarto. ¿Qué sería una cuartilla? ¿Sería qué? Como 3 kilos. Ah, como 3 kilos. Ah, sí. ¿Cuánto es eso? ¿Eh? 2 pesitos. ¿2 bolivianos? Bueno. Me intriga saber qué es esto. Ah, no, esto es cebolla. ¿Y esto es cebolla de verdeo? Cebollín. Cebollín. ¿Y qué es esto? Ese es cebolla. ¿Y lo naranja? Ese es esto. ¿Zanahoria? Ah, zanahoria y cebolla ya cortada. ¿Cuánto sería entonces? 12, 3, 14, 15, 16. 16. Acá vimos este tipo de papas, que no sé el nombre, Hola. que cuando habíamos estado por Humahuaca el año pasado, habíamos comprado una bolsa que tenía un montón de variedades de papa. Ah, carne seca al sol. Los charques. Gracias. ¿Y esto es carne de qué? De cordero. Gracias. Hola. ¿Querés charque, mi amor? No, pero qué impresionante ver en todos los lugares la carne así, a las sin refrigeración. Encontramos palta, sale 5 bolivianos cada palta y vamos a aprovechar a comprar un montón de frutas también que encontramos acá. 3 para 5. Como 3 para 5. 3 manzanas, 5 bolivianos. Ah, bien, perfecto. Vamos a confiar en el melón. 10 bolivianos, dice la chica que está muy rico, así que vamos a llevar. Ya salimos del mercado, gastamos 50 bolivianos, pero voy a mostrar la bolsa de toda la cosa que compramos. Hay de todo, frutas y verduras. Igual había cosas que eran más caras. De los 50 bolivianos, 10 son de un melón y 10 de 2 paltas. O sea que casi la mitad de todo lo que gastamos es un melón y 2 paltas. El resto de las cosas eran bastante baratas. Y miren, acá estamos estacionados. Acá está como la rotonda principal, por ahí viene la ruta. Y habíamos leído puntos acá, que es muy seguro, muy tranquilo. Leí unas recomendaciones ahí que hay unas pizzas muy ricas que creo que las vamos a ir a probar. Y ahí están los militares, así que re tranquilo. Y ahora vamos a cargar combustible. Si aún no viste el segundo episodio de Bolivia, te recomendamos que lo veas porque hay de todo. Pero una de las principales características de nuestra organización del viaje por Chile... Una de las principales características de nuestra organización del viaje por Bolivia es que acá no se consigue diésel premium como hay en otros países y el diésel que hay no es el común que hay en Argentina, sino que es de menor calidad, con lo cual no le queríamos poner ese combustible a la camioneta porque no es el que le va y no nos queremos arriesgar a tener ningún problema. Así que anda a ver el video anterior porque si no, no vas a entender por qué tenemos un bidón de combustible adentro del baño. La verdad que no hizo nada de olor. Espectacular, así que bueno. Pero como es el que más molesta, va a ser el primero que carguemos. Así que se va el primer bidón de combustible. Miren lo bueno que están estos bidones. Son de azul, la verdad que no conocíamos, pero es un líquido que le están echando a los camiones más nuevos para que no contamine. Y ya vienen con el embudito este incrustado. Entonces vos lo sacás, desenroscás y directamente lo enroscás acá. Te digo que la actividad física del gimnasio la voy a hacer con los bidones estos. Mientras seguimos con la carga, que hoy estuvimos llenando un rato cada uno porque pesa un montón el bidón, les contamos que estamos muy contentos porque hicimos 300 kilómetros y gastamos medio tanque de combustible, que era lo que teníamos previsto para nuestra organización y planificación. Así que la verdad... Estuvo bien el cálculo. Vinimos a comer a este lugar que habíamos visto muchísimas recomendaciones, como les decía Mayo Barlander, y después buscamos en Google Maps. Muchos dicen que es la mejor pizza de Bolivia, la mejor pizza de Sudamérica, así que vinimos a probarla. Les cuento, sale... Pinta tiene, ¿eh? Sí. Barata no es, pero con esa propaganda había que probarla. Esta pizza grande sale 115 bolivianos y 20 cada una de las pintas, así que A disfrutarla. a disfrutar.
No sé si la mejor de Bolivia porque es la primera que comemos, pero está tremenda. Vale cada peso. Lo que iba a contar es que está lleno de extranjeros, de hecho somos los únicos hispanohablantes, inclusive la carta está en inglés, así que imagínense, esto está claramente armado todo para turistas extranjeros europeos. ¿Qué tal nuestro segundo día en Bolivia? Súper recomendada la pizzería. Para porque digo el nombre, porque la pizzería se llama Minute Man, supongo. Pizza. Valió la pena, eso sí, acá aceptan solo efectivo. Y en todos los lugares que hemos estado recorriendo, también solo efectivo. Así que no sabemos si en el resto de Bolivia será así. Digamos que no existe la opción, me agité, el método de pago con tarjeta. Se los contamos para que lo sepan. En todo el recorrido por Bolivia les vamos a ir contando un poco más de toda la historia de este país. Pero cuando estaba buscando, que estábamos por ingresar acá, estaba viendo lo diferente que era el mapa. Bolivia tenía muchísima más extensión. Tuvo muchos conflictos bélicos y ahí fue perdiendo territorio. Una de las guerras fue con Paraguay, que fue la Guerra del Chaco. De hecho, ese monumento que está ahí atrás es en honor a los héroes de la Guerra del Chaco. Contaban que acá no hay supermercados así grandes, digamos, son todos mercados callejeros como todo esto que estuvimos recorriendo ayer y como lo que estamos recorriendo ahora. Muy diferente la cultura. Por ejemplo, en toda la parte del mercado que entramos ayer era toda venta de productos alimenticios, frutas, verduras, carnes, quesos y demás. Y hoy entramos al mercado por otra parte, similar a como vimos en Tupiza, digamos, cada puesto vende o cuestiones de, qué sé yo, indumentaria, zapatillas y demás, ropa de cama, o también encontrás todos los puestos que sería la parte de perfumería, desodorante, shampoo, pasta de dientes, todo, pero bueno, todo eso lo encontrás en los puestos. Y acá justo paramos en un puesto, nos llamó la atención esto que se llama tunta. Es como una papa deshidratada. Papa deshidratada, sí. Eso se hace de mojar en agua fría, se hace con agua tibia, se hace de mojar, es para un picante de pollo. Bueno. Como llaman salsa de pollo, me llaman. Ajá. Y por eso, mayormente utiliza eso en La Paz, como Ajá. La Paz. Sí. Bien, es la primera vez que lo vemos. Así. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Cambiamos por primera vez acá en Bolivia, con $1 nos dieron 6,90, o sea casi 7 pesos bolivianos, un poco mejor de lo que habíamos cambiado en Chile. Y miren la cantidad de billetes, son todos bastante parecidos, hay todos personas bolivianas que no conocemos, y lo que nos llamó la atención es que el billete más grande es de 200 pesos bolivianos, que son unos 10.000 pesos argentinos más o menos, o sea casi 10 veces la nominación más grande que tenemos en Argentina, que es el billete de 1.000 pesos. Entramos a un local a ver las cosas que tienen a la venta. Son muy parecidos todos los productos que hemos estado viendo en el norte argentino, en el norte de Chile y acá, bueno, en todos los lugares que hemos pasado por Bolivia en estos días. Son los mismos productos. Un suéter así, que me gustó mucho el color, 100 bolivianos. Acá por toda esta zona que estamos pasando hay un montón de agencias de viajes, o sea, digamos, que no hay una terminal de ómnibus, sino que hay cada uno de los locales que están acá en la vereda y te van ofreciendo los viajes, mucho escuché Potosí, La Paz y demás, bueno, los otros destinos acá de Bolivia. Mientras estamos dando una vuelta por acá, entramos a una agencia de turismo para preguntar más o menos cuál es el costo de las excursiones para ir al Salar. Y en una empresa que entramos nos dijeron que la excursión por el día sale desde Uyuni, pasa por el cementerio de trenes Colchani, bueno, y después te dan el almuerzo, vas al Salar, vas a la isla Incahuasi. Una excursión de unas 9 horas tiene un costo de, primero nos dijo 200 bolivianos por persona,
después nos dijo que nos podía hacer 150. Y de paso le pregunté que cuando les mostramos en el primer episodio toda la parte que hicimos de la Laguna Verde, Blanca, Colorada, los geysers y demás, les contamos que habían un montón de excursiones que venían desde Uyuni. Bueno, para que tengan una idea, esta excursión que arranca en Uyuni, recorre otra parte, otros lugares en el medio y después por último, todo eso que le mostramos en el primer episodio, 3 días y 2 noches ronda los $100 por persona. Lo que más nos llamó la atención es que hay muy pocos negocios en donde uno entra a comprar. La mayoría de los negocios es todo callejero y tienen todo exhibido en la calle. Es muy, muy diferente. Y este video llega a su fin. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de todo lo que fue el viaje desde Tupiza hasta la ciudad de Uyuni, haber conocido este lugar que suele ser el lugar elegido para hacer base a recorrer Salar de Uyuni y todos los atractivos acá de la zona. Así que esperamos que lo hayan disfrutado, los invitamos a dejarnos un like, los leemos en los comentarios y los esperamos en un próximo video para mostrarles finalmente el salar más grande del mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras